A los primeros filósofos de Grecia se les suele llamar filósofos de la naturaleza porque, ante todo, se interesaban por la naturaleza y por sus procesos. Ya nos hemos preguntado de dónde procedemos. Muchas personas hoy en día se imaginan más o menos que algo habrá surgido en algún momento de la nada. Esta idea no era tan común entre los griegos. Por alguna razón daban por sentado que ese algo había existido siempre. Vamos pues, que la gran pregunta no era cómo todo pudo surgir de la nada. Los griegos se preguntaban más bien cómo era posible que el agua se convirtiera en peces vivos y la tierra inerte en grandes árboles o en flores de colores. Los filósofos veían con sus propios ojos cómo constantemente ocurrían cambios en la naturaleza, pero ¿cómo podían ser posibles tales cambios? ¿Cómo podía algo pasar de ser una sustancia para convertirse en algo completamente distinto, en vida, por ejemplo? Los primeros filósofos tenían en común la creencia de que existía una materia prima que era el origen de todos los cambios. No resulta fácil saber cómo llegaron a esta conclusión, solo sabemos que iba surgiendo la idea de que tenía que haber una sola materia prima que, más o menos, fuese el origen de todos los cambios sucedidos en la naturaleza. Tenía que haber algo de lo que todo procedía y a lo que todo volvía. Lo más interesante para nosotros no es saber cuáles fueron las respuestas a las que llegaron estos primeros filósofos, sino qué preguntas se hacían y qué tipo de respuestas buscaban. Nos interesa más el cómo pensaban que precisamente lo que pensaban. Podemos constatar que hacían preguntas sobre cambios visibles en la naturaleza, intentaban buscar algunas leyes naturales constantes, querían entender los sucesos de la naturaleza sin tener que recurrir a los mitos tradicionales. Ante todo, intentaron entender los procesos de la naturaleza estudiando la misma naturaleza. Es algo muy distinto a explicar los relámpagos o los truenos, el invierno y la primavera con referencias a sucesos mitológicos. De esta manera, la filosofía se independizó de la religión. Podemos decir que los filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando todas las ciencias naturales posteriores. La mayor parte de lo que dijeron y escribieron los filósofos de la naturaleza se perdió para la posteridad. Lo poco que conocemos lo encontramos en los escritos de Aristóteles, que vivió un par de siglos después de los primeros filósofos. Aristóteles solo se refiere a los resultados a que llegaron los filósofos que le precedieron, lo que significa que no podemos saber siempre cómo llegaron a sus conclusiones. Pero sabemos suficiente como para constatar que el proyecto de los primeros filósofos griegos abarcaba preguntas en torno a la materia prima y a los cambios en la naturaleza. El primer filósofo del que oímos hablar es Tales, de la colonia de Mileto, en Asia Menor. Viajó mucho por el mundo. Se cuenta de él que midió la altura de una pirámide en Egipto teniendo en cuenta la sombra de la misma, en el momento en que su propia sombra medía exactamente lo mismo que él. También se dice que supo predecir mediante cálculos matemáticos un eclipse solar en el año 585 a.C. Tales opinaba que el agua es el origen de todas las cosas. No sabemos exactamente lo que quería decir con eso. Quizás opinara que toda clase de vida tiene su origen en el agua y que toda clase de vida vuelve a convertirse en agua cuando se disuelve. El siguiente filósofo del que se nos habla es Anaximandro, que también vivió en Mileto. Pensaba que nuestro mundo simplemente es uno de los más mundos que nacen y perecen en algo que él llamó lo indefinido. No es fácil saber lo que él entendía por lo indefinido, pero parece claro que no se imaginaba una sustancia conocida como Tales. Quizás fuera de la opinión de que aquello de lo que se ha creado todo precisamente tiene que ser distinto a lo creado. En ese caso, la materia prima no podía ser algo normal como el agua, sino algo indefinido. Un tercer filósofo de Mileto fue Anaxímenes, que opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla. Es evidente que Anaxímenes había conocido la teoría de Tales sobre el agua. Pero ¿de dónde viene el agua? Anaxímenes opinaba que el agua tenía que ser aire condensado, pues vemos cómo el agua surge del aire cuando llueve, y cuando el agua se condensa aún más, se convierte en tierra, pensaba él. Quizás había observado cómo la tierra y la arena provenían del hielo que se derretía. Asimismo pensaba que el fuego tenía que ser aire diluido. Según Anaxímenes, tanto la tierra como el agua y el fuego tenían como origen el aire. No es largo el camino desde la tierra y el agua hasta las plantas en el campo. Quizás pensaba Anaxímenes que para que surgiera la vida tendría que haber tierra, aire, fuego y agua, pero
El punto de partida en sí era el aire o la niebla. Esto significa que compartía con Tales la idea de que tiene que haber una materia prima que constituye la base de todos los cambios que suceden en la naturaleza. Desde aproximadamente el año 500 a.C. vivieron unos filósofos en la colonia griega de Elea, en el sur de Italia, y estos eleatos se preocupaban por las cuestiones de este tipo. El más conocido era Parménides. Parménides pensaba que todo lo que hay ha existido siempre, lo que era una idea muy corriente entre los griegos. Daban más o menos por sentado que todo lo que existe en el mundo es eterno, nada puede surgir de la nada, pensaba Parménides. Y algo que existe tampoco se puede convertir en nada, pero Parménides fue más lejos que la mayoría. Pensaba que ningún verdadero cambio era posible. No hay nada que se pueda convertir en algo diferente de lo que es exactamente. Al mismo tiempo que Parménides vivió Heráclito, de Éfeso, en Asia Menor. Él pensaba que precisamente los cambios constantes eran los rasgos más básicos de la naturaleza. Podríamos decir que Heráclito tenía más fe en lo que decían sus sentidos que Parménides. Todo fluye, dijo Heráclito. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender 2 veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Heráclito también señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes condiciones. ¿Quién de ellos tenía razón? ¿Debemos fiarnos de la razón o de los sentidos? Tanto Parménides como Heráclito dicen 2 cosas. Parménides dice que nada puede cambiar y que las sensaciones, por lo tanto, no son de fiar. Por el contrario, Heráclito dice que todo cambia, todo fluye y que las sensaciones son de fiar. Difícilmente 2 filósofos se pueden llegar a estar en mayor desacuerdo, pero ¿cuál de ellos tenía la razón? Empédocles de Sicilia sería el que lograría salir de los enredos en los que se había metido la filosofía. Opinaba que tanto Parménides como Heráclito tenían razón en una de sus afirmaciones, pero que los dos se equivocaban en una cosa. Empédocles pensaba que el gran desacuerdo se debía a que los filósofos habían dado por sentado que había solo un elemento. De ser así, la diferencia entre lo que dice la razón y lo que vemos con nuestros propios ojos sería insuperable. Es evidente que el agua no se puede convertir en un pez o en una mariposa. El agua no puede cambiar. El agua pura sigue siendo agua pura para siempre. De modo que Parménides tenía la razón en decir que nada cambia. Al mismo tiempo, Empédocles le daba la razón a Heráclito, que debemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos, debemos creer lo que vemos, y vemos precisamente cambios constantes en la naturaleza. Empédocles llegó a la conclusión de que lo que había que rechazar era la idea de que hay un solo elemento. Ni el agua ni el aire son capaces por sí solos de convertirse en un rosal o en una mariposa, razón por la cual resulta imposible que la naturaleza solo tenga un elemento. Empédocles pensaba que la naturaleza tiene en total 4 elementos o raíces, como él lo llamaba. Llamó a estas 4 raíces tierra, aire, fuego y agua. Anaxágoras, otro filósofo que no se contentaba con la teoría de que solo un elemento, por ejemplo el agua, pudiera convertirse en todo lo que vemos en la naturaleza, fue Anaxágoras. Tampoco aceptó la idea de que la tierra, aire, fuego o agua pudieran convertirse en sangre y hueso. Anaxágoras opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso las piezas más pequeñas hay algo de todo. Sí, la piel y el pelo no se han convertido en otra cosa. Tiene que haber piel y pelo también en la leche que bebemos y en la comida que comemos, opinaba él. A lo mejor un par de ejemplos modernos pueden ilustrar lo que se imaginaba Anaxágoras. Mediante la técnica de láser se pueden hoy en día hacer los llamados hologramas. Si el holograma muestra un coche y este holograma se rompe, vemos una imagen de todo el coche, aunque conservamos solamente la parte del holograma que muestra el paracoches. Pero es porque todo el motivo está presente en cada piececita.
De alguna manera también se puede decir que así como está hecho nuestro cuerpo, si separo una célula de la piel de un dedo, el núcleo de esa célula contiene no solo la receta de cómo es mi piel, sino que en la misma célula también está la receta de mis ojos, el color de mi pelo, de cuántos dedos tengo y qué aspecto. En cada célula del cuerpo hay una descripción detallada de la composición de todas las demás células del cuerpo, es decir, que hay algo de todo en cada una de las células. El todo está en la parte más minúscula. A esas partes mínimas que contienen algo del todo, Anaxágoras las llamaba gérmenes o semillas. Recordemos que para Empédocles era el amor lo que unía a las partes en cuerpos enteros. También Anaxágoras se imaginaba una especie de fuerza que pone en orden y crea animales y humanos y flores y árboles. A esta fuerza la llamó espíritu o entendimiento. Anaxágoras también es interesante por ser el primer filósofo de los Atenas. Vino de Asia Menor, pero se trasladó a Atenas cuando tenía unos 40 años. En Atenas lo acusaron de ateo y al final tuvo que marcharse de la ciudad. Entre otras cosas, había dicho que el sol no era un dios, sino una masa ardiente más grande que la península del Peloponeso. Anaxágoras se interesaba en general por la astronomía, opinaba que todos los astros están hechos de la misma materia que la Tierra. A esta teoría llegó después de haber estudiado un meteorito. Puede ser, decía, que haya personas en otros planetas. También señaló que la luna no lucía por propia fuerza, sino que recibe su luz de la Tierra. Explicó además el porqué de los eclipses del sol. El último gran filósofo de la naturaleza se llamaba Demócrito, ciudad costera de Abdera, del norte del mar Egeo. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios de la naturaleza no se debía a que las cosas realmente cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas entera e inalterable. A estas piezas más pequeñas, Demócrito las llamó átomos. La palabra átomo significa invisible. Era importante para Demócrito poder afirmar que eso de lo que todo está hecho no podía dividirse en partes más pequeñas. Si hubiera sido así, no habrían podido servir los ladrillos de construcción, pues si los átomos hubieran podido ser limitados y partidos en partes cada vez más pequeñas, la naturaleza había empezado a flotar en una pasta cada vez más líquida. Además, los ladrillos de la naturaleza tenían que ser eternos, pues nada puede surgir de la nada. En este punto, Demócrito estaba de acuerdo con Parménides y los eleáticos. Pensaba además que los átomos tenían que ser fijos y macizos, pero no podían ser idénticos entre sí. Si los átomos fueran idénticos, no habríamos podido encontrar ninguna explicación satisfactoria de cómo podían ser compuestos, pudiendo formar de todo, desde amapolas y olivos hasta piel de cabra y el pelo humano. Existe un sinfín de diferentes átomos en la naturaleza, decía Demócrito. Algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos. Precisamente por tener formas diferentes, podrían usarse para componer diferentes cuerpos, pero aunque sean muchísimos y diferentes entre sí, son todos eternos, inalterables e indivisibles. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un árbol o un animal muere y se desintegra, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo, pues los átomos se mueven en el espacio, pero como tienen entrantes y salientes, se acoplan para configurar las cosas que vemos de nuestro entorno. El oráculo de Delfos. Los griegos pensaban que los seres humanos podían enterarse de su destino a través del famoso oráculo de Delfos. El dios Apolo era el dios del oráculo. Hablaba a través de la sacerdotisa Pitia, que estaba sentada en una silla sobre una grieta de la tierra. De esta grieta subían unos gases narcóticos que la embriagaban, sustancia indispensable para que pudiera ser la voz de Apolo. Al llegar a Delfos, uno entregaba primero su pregunta a los sacerdotes, quienes a su vez se la daban a Pitia. Ella emitía una contestación tan incomprensible o ambigua que hacía falta que los sacerdotes interpretaran la respuesta a la persona que había entregado la pregunta. Así los griegos podían aprovecharse de la sabiduría de Apolo, ya que creían que Apolo sabía todo sobre el pasado y sobre el futuro. Muchos jefes de estado no se atrevían a declarar la guerra o tomar decisiones importantes antes de haber consultado el oráculo de Delfos. Así pues, los sacerdotes de Apolo funcionaban prácticamente como una especie de diplomáticos y asesores, con muy amplios conocimientos sobre gentes y países. Encima del templo de Delfos había una famosa inscripción: «Conócete a ti mismo».
que significaba que el ser humano nunca deja de pensar que es algo más que un ser humano y que ningún ser humano puede escapar de su destino. Entre los griegos se contaban muchas historias sobre las personas que habían sido alcanzadas por su destino. Con el tiempo se escribían una serie de obras de teatro, tragedias sobre esas personas trágicas. El ejemplo más famoso es la historia del rey Edipo. Los griegos también creían que las enfermedades podrían deberse a la interacción divina. Las enfermedades contagiosas se interpretaban a menudo como un castigo de los dioses. Por otra parte, los dioses podían volver a curar a las personas si se les ofrecían sacrificios. Esto no es en modo alguno exclusivo de los griegos. Antes del nacimiento de la moderna ciencia de la medicina, en tiempos recientes, lo más normal era pensar que las enfermedades tenían causas sobrenaturales. Por ejemplo, la palabra influencia significa en realidad lo que uno encuentra bajo una mala influencia en las estrellas. Precisamente en la época en que los filósofos griegos iniciaron una nueva manera de pensar, surgió una ciencia griega de la medicina que intentaba explicar cosas naturales a las enfermedades y al estado de la salud. Se dice que Hipócrates, que nació en Kos hacia el año 1460 a.C., fue el fundador de la ciencia griega de la medicina. La protección más importante contra la enfermedad era, según la tradición médica hipocrática, la moderación y una vida sana. Lo natural en una persona es estar sana. Cuando surge una enfermedad es porque la naturaleza ha descarrilado a causa de un desequilibrio físico o psíquico. La receta para estar sano era la moderación, la armonía y una mente sana en un cuerpo sano. Hoy en día se habla constantemente de la ética médica, con lo que se quiere decir que el médico está obligado a ejercer su profesión médica según ciertas reglas éticas. Un médico no puede, por ejemplo, extender recetas de estupefacientes a personas sanas. Un médico tiene también que guardar el secreto profesional. Esto significa que no tiene derecho a contar a otras personas algo que un paciente le haya dicho sobre su enfermedad. Estas reglas tienen sus raíces en Hipócrates, que exigió a sus discípulos que presentaran el siguiente juramento: utilizaré el tratamiento para ayudar a los enfermos según mi capacidad y juicio, pero nunca con la intención de causar daño o dolor. A nadie daré veneno, aunque me lo pida o me lo sugiera. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar un embarazo. Consideraré sagrados mi vida y mi arte. No utilizaré el cuchillo ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente, dejándoselo a hacer lo que se nos ocupen con ello. Cuando entre en la morada de un enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo. Me abstendré de toda acción injusta y de abusar del cuerpo de hombres o mujeres, libres o esclavos. De todo cuando vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y aún fuera de ella callaré cuantas cosas sea necesario que no se divulguen, considerando la discreción como un deber. Si cumplo fielmente este juramento, que me sea otorgado gozar felizmente de la vida y de mi arte, y ser honrado siempre entre los hombres. Y si lo violo y me hago perjuro, que me ocurra lo contrario.